Hola Piscis, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recuerda que estas lecturas son atemporales, Piscis, así que puedes verla cuando quieras. Toma lo que resuene contigo y lo que no, pues déjalo fluir al universo. Piscis, con este 2 de oro se ve que es posible que muchos de ustedes en los próximos días estén haciendo pues algún tipo de equilibrio o gestionando dos asuntos o recursos al mismo tiempo. Aquí pueden aparecer obstáculos, conflictos o noticias que demanden manejar varias cosas con equilibrio, o literalmente que hagas en malabares sin perder pues tu estabilidad. Y con este paje de oros se ve que esta información o estas noticias es posible que te traiga algún tipo de oportunidad económica de algo que quisieras pues comenzar a hacer, comenzar a realizar, pero tú vas a estar investigando primero, tú vas a estar informándote. Si es un negocio, pues vas a estar analizando si los números cuadran, vas a estar buscando información sobre, por ejemplo, cuántas personas realizan lo que tú vas a hacer, si hay mercado, si hay clientes, cuánto pagan, cuánto cuestan las materias primas, en fin, es posible que estés investigando. Si es para empezar un trabajo en algún lugar donde trabajes estable, pues estarías averiguando cómo son los contratos de trabajo, cómo manejan los horarios, cuáles son las funciones de las personas, en fin, estarías investigando todo eso. Y acá este caballero de bastos, esta combinación del caballero de bastos con la carta de los enamorados, de los amantes, aquí me dice que tú, Piscis, vas a estar involucrado de alguna forma en una situación económica, no necesariamente tú solo, sino con tu pareja amorosa. Y aquí esto tiene el caballero de bastos, se ve que va a haber una acción rápida y que los va a involucrar pues literalmente a ambos de una forma significativa, ya sea que tu pareja tenga que tomar la iniciativa que te apoye financieramente o económicamente, o simplemente siendo parte de un proyecto que genere ingresos rápido, porque el caballero de bastos es algo que se mueve rápido, es un proyecto que viene o es una inversión que se mueve y que literalmente van a tener que aprovecharla. Es algo que no es estable, que trae muchos recursos, mucho dinero, pero no es muy estable, ¿ok? No es muy... no va a durar mucho tiempo, pero sí es muy jugosa y posiblemente pues tu pareja te tenga que ayudar de alguna forma. Si me dices yo no tengo pareja, pues sería alguien muy cercano a ti que te estaría pues ayudando. Esto es algo que lo vas a tener que hacer entre dos. Alguien te va a prestar dinero, alguien que tú amas o tienes mucha confianza. Así que ahí te veo a alguien que podría estarte literalmente ayudando. Vamos a ver qué más viene acá para Piscis. Para Piscis, por favor. Para Piscis. Vamos a sacar aparte de este paje otra cosa más. ¿Qué más viene aquí? Aquí muchos de ustedes, Piscis, se ven que van a estar dejando atrás algún tipo de situación o algo que económicamente no les estaba funcionando o emocionalmente no les servía. Puede ser un patrón, un proyecto o una forma antigua incluso de manejar el dinero. Aquí hay una situación que no aporta y definitivamente tú vas a estar decidiendo marcharte. Aquí no es una inversión que tú pierdes el capital, no es un trabajo que te expulsan, no, es un trabajo si te vas, es un trabajo que tú decides que te vas. Y si es una inversión, pues simplemente tú no continúas con esa inversión y la terminas. El caballero de copas, acá aparece una oportunidad, una propuesta o una invitación que tiene una carga emocional muy atractiva, pero no necesariamente inmediata o completamente realizable. Aquí tienes que tener mucho cuidado porque esto más bien seduce o promete bienestar, pero no todo lo que dice ser es. Así que tienes que tener cuidado porque esto puede ser una propuesta pues un poco utópica, un poco irrealizable, o que para realizarla vas a tener que hacer muchas cosas. No es una cosa como que sea muy fácil de hacer, ¿ok? Aquí hay algo que se promete que no es exactamente así como te lo están prometiendo.
Y el loco, pues acá el loco representa un salto de fe, un riesgo, un inicio, una aventura que van a estar comenzando, que van a estar pues iniciando ustedes. Aquí vas a tener que tomar decisiones valientes, vas a salir de tu zona de confort. También puede indicar un poco de inmadurez por parte de muchos de ustedes o impulsibilidad si no se evalúa bien la situación esta de acá. Esto podría ser un poco de impulsibilidad, un poco por impulso lo que estén haciendo. Tienen que tener mucho cuidado al tomar algún tipo de decisión si no tienen toda la información de ese paje de oros. Con este 7 de espadas, Piscis, te están diciendo... no es necesariamente alguien que venga a robarte o a robarte información o robarte dinero, no. Aquí más bien están hablando de cautela y sigilo. Aquí te están diciendo que seas prudente, que vas a tener que ser prudente con la información que compartes, especialmente en temas económicos, decisiones importantes. Aquí también puede señalar, sí, definitivamente a alguien que se podría estar moviendo de forma estratégica, de forma encubierta, de forma en que podría pues estarte literalmente engañando. También sí, también puede ser una persona que intenta literalmente robarte, engañarte, y tienes que moverte pues definitivamente, Piscis, sí, con muchísimo cuidado, porque acá estaba viendo acá el paje de espadas, y el paje de espadas es alguien que te está observando, alguien que te está analizando. Aquí hay alguien que te está vigilando, alguien que posiblemente te esté espiando lo que tú haces, lo que tú no haces, cómo lo haces. Están evaluando tu situación con muchísimo cuidado. Aquí te están literalmente con el ojo encima, tratando de averiguar absolutamente todo lo que haces. Y el rey de copas, pues el rey de copas, aquí entra la madurez emocional y la gestión de la situación. Aquí tú vas a tener la capacidad de manejar cualquier situación que se te ponga adelante con muchísima calma, con muchísima diplomacia, equilibrando la emoción con la lógica. Este rey también puede representar una persona confiable que te va a estar guiando y te podría estar protegiendo, pero generalmente este eres tú definitivamente, mostrando tu fortaleza interna para resolver esta situación y haciendo pues este viaje de libertad, este viaje del loco, lo mejor posible, lo mejor que tú puedas pues estar haciendo. En este comienzo tienes que tener cuidado porque alguien va a estar literalmente vigilando tus pasos, pero definitivamente esto no lo vas a hacer a la locura, no deberías estar haciendo lo loco, porque aquí sí se te ve con muchísima madurez. Aquí vas a tener madurez emocional para este nuevo inicio definitivamente. Vamos a ver qué más hay acá con las cartas de Lenormand para ustedes. Así que Piscis, ahí viene un nuevo comienzo para ustedes, muy, pero muy prometedor. Así que aprovechen la energía del caballero de bastos, que eso es fuego. Eso es dinero a chorro, un poco inestable, no es que va a mantenerse esa entrada, pero con esa entrada económica que les va a entrar, definitivamente sí van a poder comenzar un nuevo proyecto, ¿ok? Con este dinero que entra, definitivamente sí pueden comenzar un nuevo proyecto, en el cual por supuesto tienen que tener cuidado ahí, pero sí pueden comenzar algo nuevo, algo diferente. A ver con las cartas de normal. Pues aquí les va a llegar una información precisamente. Acá les va a estar llegando a muchos de ustedes una carta. Pero bueno, no tiene que ser una carta literalmente. Puede ser un email, puede ser un mensaje de WhatsApp, puede ser un sueño con la información. En fin, a ustedes les va a llegar cierta información sobre una situación que ustedes no tenían muy clara, que ustedes tenían dudas, que la situación no estaba muy del todo satisfactoria para ustedes. Pero aquí ustedes no veían la situación como con mucha claridad, pero con esta información que les va a estar llegando, esto definitivamente ustedes van a saber qué es lo que tenían que saber. Ahí van a recibir definitivamente una información, y la carta de las cigüeñas, pues esa información que les va a quitar las nubes de adelante, que les va a quitar la niebla que tenían, que va a develarlo todo, pues va a provocar un cambio muy importante para ustedes. Así que prepárense para una información que llega y un cambio que les va a estar produciendo esta información.
Vamos ahora. Recuerden dejarme en los comentarios un comentario para manifestar lo mejor de esta lectura, ¿ok? Déjenme un comentario para manifestar lo mejor de esta lectura para ustedes. Yo voy a estar dejando un comentario fijado también para que puedan, pues, fijarse por él o comentar. Y nada, me pueden comentar en el idioma que ustedes hablen, que yo voy a estar tratando de responderlos todos. Ya en otro video dije que los iba a responder todos, pero bueno, si son muchos, ojalá que sean muchos que no pueda responderles a todos, pero siempre voy a tratar de hacerlo lo más que pueda, ¿ok? Acá sale la carta de lo dejes ir con urgencia y al revés. Wow, Piscis. Esta carta de déjalo ir te está diciendo invertida, señala un periodo de libertad recién descubierta para ti, que tiene que ver muchísimo con el loco. La carta, la dispersión de dudas y el cambio. Acá está el loco, nuevo inicio. Pues nada, aquí señala precisamente un periodo de libertad recién descubierta. Las obligaciones de tu vida se van a estar aligerando y vas pues a tener muchísimo más tiempo para relajarte y cuidarte. Y esto puede ser pues una experiencia fenomenal con tareas en casa o simplemente en el trabajo que se alivian de forma natural. O puede ser también que finalmente comiences a establecer límites, a delegar alguna de tus responsabilidades en otro lugar. También te dicen que uses este mayor tiempo libre para ti, que medites, que estudies, que socialices o simplemente pues que te relajes, Piscis. Señores, hasta aquí este video. Déjenme en los comentarios, recuerden, y nos vemos en el próximo video, Piscis. Hasta la próxima.